Los cometas viajeros del espacio-tiempo. Primera parte. Hablaremos un poco sobre su historia, su origen y su ubicación en el sistema solar. Aquí en la portada tenemos un ejemplo de un cometa, el cometa periódico número 21, Giacobine-Zinner, que fuera sacado en 2018 por Michael Jagger. Desde los tiempos remotos de la humanidad se ha dado el nombre de cometas a los cuerpos celestes menores que se acercaban al Sol generando un cuerpo difuso brillante de larga cola, y que se asemejaban a una estrella con extensa cabellera. Proviene del latín cometa y del griego cometes. En ambos casos significa cabellera. El nombre se debe a la apariencia difusa que mostraban estos llamativos astros. La primera observación fiable de un cometa data del año 1059 al 1058 a.C. Es muy posible que fuera el cometa Halley. Los chinos cuentan que una estrella escoba apareció con el palo apuntando opuesto al Sol. Y aquí algunos de los gráficos de aquella época. Los cometas, según Fred Lawrence Whipple, quien trabajó por 70 años en el observatorio de Harvard, fueron definidas como bolas de nieve sucia y poco compacta. Fue en 1950 que propuso que los núcleos de los cometas consistían en una mezcla de hielos, con fuerte presencia de hielo de agua más oxidrilo, óxidos de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano, cianuros, hidrocarburos, amoníacos y muchos más, formando todo ese conjunto un conglomerado, donde el cemento de unión estaba constituido por silicatos, lo que podríamos decir rocas vulgares. Este modelo fue conocido mundialmente y vigente actualmente como el modelo de bola de nieve sucia. El cometa, a medida que se va aproximando al Sol, estos componentes helados se subliman, es decir, un paso directo del estado sólido a gaseoso. Arriba en el gráfico tenemos el estado sólido en verde, pasa a estado gaseoso de color amarillo y luego por la ionización de dichos gases se transforma en plasma. A través de la sublimación comienza la formación de una atmósfera que en este caso llamamos coma, es decir, técnicamente llamada coma, que le permite ser un objeto visible desde Tierra y llegar a formar las llamativas colas, y vamos a ver que hay más de una cola. Aquí vemos el cometa Hartley, el cometa periódico 103. Vemos justamente en imagen en color la condensación central, el punto más brillante, un pequeño circulito muy brillante. A su derecha vemos que hay una traza muy débil, color rojizo, que es parte de la cola que se está desprendiendo, y una envoltura muy grande que va aumentando de diámetro y va disminuyendo su condensación, va siendo cada vez menos condensada, las partículas están cada vez más separadas y tiene toda una envoltura de color verde. Esa es la ventaja que tiene cuando se trabaja en color, que se reconoce y perfectamente bien a los cometas a diferencia de otros objetos estelares. El aspecto de la coma, o también llamado grado de condensación, es muy importante
de conocer. Es decir, los cometas muestran un tipo determinado, de acuerdo a la escala esta que está aquí visible, muestran un aspecto, un grado de condensación en particular. Es decir, esto no significa y no implica de que sea una secuencia de evolución. Simplemente forma en que se muestran los cometas. Entonces tenemos el grado 0 a la izquierda, va aumentando la condensación central, el punto central se hace cada vez más brillante y más dominante en el aspecto, finalmente desemboca en un aspecto prácticamente puntual o cuasi estelar, que corresponde al grado de condensación o DC igual a 9. En cuanto a la estructura cometaria, podemos ver un poco la anatomía de lo que es un cometa. En el centro tenemos la zona de la coma o cabellera, que tiene aproximadamente ronda los 100.000 kilómetros. Ese es un valor intermedio. Los hay más chicos y los hay mucho más grandes. Hacia abajo está la ubicación del Sol, por lo tanto la presión de radiación empuja las partículas de gases ionizadas que forman la cola de plasma o la cola iónica, y también a su vez los gases impulsan los silicatos para formar la cola de polvo. Esta cola de polvo es formada justamente por los silicatos, que son pequeñas piedritas, pequeñas roquitas, polvo microscópico, que lo que único que hace es reflejar la luz solar. Por lo tanto, tienes la coloración y el espectro correspondiente al Sol. El núcleo, por lo general, y ahora vamos a verlo con más detalle, tienen la medida de aproximadamente unos de 2 a 10 kilómetros de tamaño. Y todo este conjunto tiene una envoltura, que es una nube de hidrógeno, que puede tener entre el 1.000.000 y 10 millones de kilómetros. Aquí vemos otra explicación, justamente, donde tenemos los núcleos de 2 a 20 kilómetros, en términos generales, el disco blanco central, que es la coma, se extiende entre 10 a la 5 y 10 a la 6 kilómetros. La envoltura de hidrógeno, que hablamos de 10 a la 6 hasta 10 a la 7 kilómetros, de 1.000.000 hasta 10 millones de kilómetros de diámetro. Con la flecha amarilla apuntamos a la dirección del Sol, por lo tanto la cola iónica de color azulado, vemos que es estrictamente opuesta a la posición del Sol. En cambio, la cola de polvo, que tiene extensiones del orden de, digamos, de unos 100 millones de kilómetros, 150, 200, 250 kilómetros de extensión, son partículas de polvo que quedan en la órbita del cometa. Es como que el núcleo va avanzando y va descargando materiales de distintos tamaños en distintos tiempos, pero que van quedando en la ruta por donde vino el cometa. Un nuevo paso nos lleva a conocer las órbitas cometarias. Una forma básica de explicar las diferentes formas de la órbita, de una trayectoria en el espacio, de un objeto, es utilizar una sección cónica. Tenemos a un cono
el cual es cortado en 4 secciones diferentes. La primera de arriba, que es horizontal a la base, va a formar el círculo. Si cortamos levemente inclinado, vamos a tener una elipse. Mientras más inclinado cortemos, hasta antes de llegar a la base, van a ser elipses cada vez más largas. Y finalmente, dos cortes que tenemos. La parábola, donde se corta hacia la base, y tenemos la forma de la parábola, y si el corte es bastante más vertical, vemos que se transforma en hipérbola en el color anaranjado. Aquí a la derecha tenemos justamente exactamente lo mismo. Es un trazado que empieza de un círculo, una elipse, a una parábola y a una hipérbola. Los cometas periódicos, hasta 200 años de periodo, presentan un comportamiento kepleriano, por lo cual entra en vigencia la primera ley de Kepler, donde todos los cuerpos se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos de esa elipse. Entonces tenemos el Sol en amarillo en A, un planeta exterior en B, y una posición extrema más alejada en C. Vemos cómo va desarrollando la cola, cómo va desapareciendo, y siempre en oposición a la posición del Sol. En la segunda ley nos habla que el radio vector, que es el planeta, el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso nos explica un poco el comportamiento que tienen estas 3 áreas dibujadas en el gráfico, en el segundo gráfico, en color celeste. Vemos que las 3 áreas nombradas con A, si las medimos, tienen igual superficie. Sin embargo, moviéndose a través del contorno de la elipse, cuando está, en el caso del perihelio, que está a la mínima distancia, está, digamos, del lado derecho de la gráfica, el arco descripto, o digamos, recorrido, es mucho mayor. A medida que se va alejando, en el segundo caso, el arco generado en la trayectoria en ese tiempo es mucho más corto. Y en el lado opuesto al perihelio, que está el afelio, a la mayor distancia del Sol, el movimiento del cometa es muy lento y el recorrido es realmente muy cortito. La estructura de la cola es siempre opuesta al Sol. En este gráfico, que trata de mostrarnos un caso de un cometa de órbita elíptica, arriba a la derecha comenzamos, después de pasar el afelio, el cometa comienza a acercarse y primero tiene, obviamente, muchas veces, según la distancia, no tienen aspecto cometario, sino que es un cuerpo bastante similar a lo que es un asteroide. Esto va a depender mucho de la distancia al Sol que tenga. Pero por lo general, los de largo periodo, o periodo cercano entre los 70 y los 100 años o 200 años, este comienzo, digamos, no presenta primero coma, una atmósfera. Entonces, el núcleo, a medida que se va acercando, ¿qué es lo que va pasando? El núcleo se va calentando.
y el hielo comienza a sublimarse, es decir, que se va convirtiendo en gas. Por lo cual, ya a cierta distancia, que podría ser unas 10 hasta unas 5 unidades astronómicas, más probable que entre 10, 9, 8 unidades astronómicas, comienza la producción del monóxido de carbono, del CO. Ya con un poco de temperatura, por encima del 0 Kelvin, alrededor de unos 100 Kelvin, un poco menos, ya comienza a haber actividad, por lo tanto, se nota claramente en la imagen fotográfica que no es un punto brillante, sino que es algo difuso que tiene y que presenta una atmósfera. Es decir, que todos decimos, cuando vemos esas imágenes, que ya tiene un aspecto, una apariencia cometaria. A partir de allí se va acercando y ya no solamente que la coma se va haciendo cada vez más notoria, sino que empezamos a notar que se va formando una cola. Y a medida que se sigue acercando, esa cola va a ir, no solamente la coma expandiéndose, sino que la cola va a tomar cada vez mayores dimensiones. Alrededor de las 3 unidades astronómicas comienza la producción del agua, del H2O. Por lo tanto, el cometa toma digamos, una tasa de producción de muchos kilos por centímetro cúbico, lo cual hace que ya empiece a ser claramente un objeto interesante en la observación e interesante en la fotografía. Más adelante, ya cuando va arrimándose a la órbita de la Tierra, vemos mucho más definida la cuestión de las dos colas. La cola iónica, que sale en oposición a la posición del Sol, y la cola de polvo, que vemos los puntitos beta agrupados, pegados a la línea de la órbita. Entonces, la presión de radiación está empujando particularmente a los iones, los gases que están ionizados, en dirección opuesta. Se sigue acercando, llegando a la cercanía del perihelio, y esa cola se va haciendo cada vez más notable. Y bueno, aquí no está dibujada, pero tenemos en el lugar donde está la flechita del movimiento, la dirección del movimiento, tendríamos la cola de polvo. La cola de polvo es constante. Acá por cuestiones gráficas la mostramos cada tanto. Entonces, en la posición, digamos, pasado el perihelio, notamos que la cola iónica tiene una dirección y la cola de polvo tiene otra. Por eso que muchas veces, de acuerdo a esta geometría y de acuerdo a la posición que tiene el cometa con relación a la posición de la Tierra, podemos ver que una cola sale en una dirección y la otra cola sale en otra dirección. Sigue el proceso, se va alejando lentamente, va perdiendo brillo y va perdiendo producción de cola y de gases. Se va alejando cada vez más hasta que vuelve a ser un punto sin actividad en el espacio. Elementos orbitales. Vamos a ver un poco por encima el detalle de que cada cuerpo celeste dentro del sistema solar, sean planetas, sean cometas, sean asteroides, presentan, para poder definir su posición en el espacio, lo que se llaman elementos orbitales. En este plano horizontal de color gris está el plano que contiene la órbita de la Tierra. Este es el plano de la eclíptica. Interceptando este plano de la eclíptica tenemos el plano de un objeto, que bien podría ser un cometa,
en color amarillo y que define un ángulo de inclinación en cantidad de grados, podría estar más vertical o más acostado, y eso define la inclinación, que está dado por el factor I latina minúscula. Tenemos varias referencias, tenemos a la derecha el punto vernal, el gamma Aries, que es la intersección del plano del ecuador terrestre con la eclíptica que da los equinoccios, y el punto, justamente el punto vernal que corresponde a Aries, correspondería a la época de la primavera para el hemisferio norte. Luego tenemos arriba la posición del perihelio, una posición cualquiera, que define el perihelio, la mínima distancia del Sol al cometa, y otros elementos como la longitud del nodo ascendente, el argumento del perihelio, la excentricidad, que es la forma de la órbita, recordando que si es cero o cercana a cero es circular, y si es, digamos, cero seguido de un número bastante importante, vamos a tener órbitas de elíptica a parabólicas, y cuando llegamos a 1 ya tendríamos órbitas hiperbólicas. También tenemos un semieje mayor, que es la distancia del Sol al afelio. Bueno, hay más detalles para describir, pero lo importante es definir que cada uno de los cometas, todo esto lo podríamos poner en movimiento y girar, haciendo que el plano amarillo con relación al plano de la eclíptica pudiese girar 360 grados, o poder cambiar su ángulo de inclinación, de estar cerca, sobre el plano de la eclíptica, o ir subiendo hasta colocarse en una posición vertical, mostrando que la órbita es de tipo polar. Con el tiempo, los cometas, en función de estas órbitas y de estos elementos orbitales, se van modificando. Y se van modificando por los pasos sucesivos y cercanos a los grandes planetas del sistema solar. Por ejemplo, el caso de Júpiter. Y entonces tenemos aquí en este gráfico la órbita en negro de un planeta que podría ser Júpiter. En el centro tenemos el Sol y un cometa que se aproxima, pasa por las cercanías, entra por el margen derecho, en esa traza negra con una flechita, pasa cerca de un planeta como Júpiter, y el campo gravitatorio de Júpiter deformaría esa órbita. Es decir, la órbita inicial, que debería seguir de un color verde un poquito oscuro, es deformada para transformar y cambiar decididamente la forma de la órbita y pasar a ser una elipse mucho más cerrada, muchísimo más cerrada en torno al Sol. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es la que está trazada en verde claro, que el cometa viene del exterior, pasaría por debajo, en este caso de Júpiter, y la atracción gravitatoria haría que sea modificada su trayectoria. En vez de seguir hacia el Sol, pasaría a ser expulsado hacia afuera, dentro del sistema solar, o quizás expulsado a punto de sacarlo del sistema solar.
tendríamos una tercera opción, que sería muy similar a la que está graficada en negro, que la entrada sería tan cercana, el pasaje tan cercano a Júpiter, que quedase atrapado en una órbita elíptica alrededor de Júpiter. O bien quedar atrapado en las cercanías de Júpiter y quedar estacionado o estar moviéndose en las cercanías alrededor de Júpiter, pero más hacia las regiones donde están los asteroides troyanos. Es decir, aquellos grupos de asteroides que están en la propia órbita de Júpiter, que preceden a 60 grados, y el siguiente grupo está a 60 grados detrás de la órbita de Júpiter. Aquí vemos del lado izquierdo la traza de la órbita del cometa Encke, que tiene un periodo de 3,3 años. Es bastante poco inclinada con relación al plano general de la eclíptica. Después, a continuación, tenemos una órbita bastante polar que muestra al famoso cometa Hale-Bopp, de un periodo de 2400 años aproximadamente, y que es un cometa justamente al tener una órbita casi de tipo polar, lo vimos aparecer y se descubrió en las cercanías del polo sur celeste, pasó por el perihelio y volvió a retornar justamente a regiones bastante cercanas al polo sur celeste, donde está allí todavía. A continuación, por el lado derecho, tenemos el Halley, cometa periódico, famoso, muy famoso, periodo de 76 años, también bastante cercano dentro del plano general de la eclíptica, bastante similar en cuanto a la naturaleza, digamos, el plano de inclinación es bastante cercano al plano general de la eclíptica, y lo vemos que traspasa la cercanía en algún momento de algunos de los planetas digamos, del sistema solar interior. Y bien por debajo, en la zona central baja, tenemos el Hyakutake con un periodo de 20.000 años, también otro cometa importante, y vemos su órbita también digamos, de poca inclinación con relación al plano general de la eclíptica. Esto como para tener una idea base de cómo son las órbitas de los cometas del sistema solar. Repositorios o el lugar de su origen. Todo parece indicar que la gran mayoría de los cometas habitan en dos regiones gigantescas o gigantescas envolturas que son dominantes. Una, la más cercana, llamada cinturón de Kuiper, o Kuiper, más allá del planeta Neptuno, es decir, donde ubicamos normalmente los objetos transneptunianos. Una segunda llamada nube de Oort, que estaría en los confines del sistema solar, y hay una muestra de actividad cometaria en el cinturón principal y también dentro del entorno de Joviano, es decir, de Júpiter. Aquí tenemos objetos del sistema solar interior, desde la órbita, no está graficada la órbita de Júpiter, estaría aquí justo en la parte externa del gráfico. Júpiter está a 5,2 unidades astronómicas del Sol. Así, por lo tanto, tenemos graficado en
el Sol en el interior, la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, la Tierra y Marte. Y todos estos puntos rojos son todos los que corresponden a los cuerpos, a los objetos que corresponden a el cinturón principal de asteroides. Y vamos a notar que están clasificados en distintos colores y distintas formas, los gráficos, y básicamente, para que ustedes tengan idea, los cuadraditos son cometas. Entonces, vemos el comportamiento de los cometas periódicos. En este otro gráfico dinámico, vemos las partes externas del sistema solar. Partiendo de la órbita, tenemos al Sol al medio, algo descentrado, luego la órbita de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ya Neptuno está pegado a esta zona verdosa. ¿Qué nos está indicando esto? Que hay cometas presentes, esos cuadraditos que viajan, moviéndose en sus órbitas, y que muchos de ellos están viajando, se están moviendo, si prestan atención, en la región verde. En la región verde se ven cuadraditos que van y vienen. Bueno, esta región verde corresponde ya al llamado cinturón de Kuiper, entre 30 unidades astronómicas y 100 unidades astronómicas. Recordando que el Plutón, el planeta enano Plutón, está a 39.5 unidades astronómicas. Para ubicar y tener una idea, obviamente estaría muy fuera de este gráfico, la distancia a la nube de Oort está entre unas 12.000 unidades astronómicas y hasta unas 100.000 unidades astronómicas. Considerando, como para tener una referencia, que la distancia a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al sistema solar, que es la tercer componente del sistema de Alfa Centauro, estaría aproximadamente a 275.000 unidades astronómicas. Entonces estaría, digamos, 2 veces y media larga el diámetro externo de la nube de Oort. Se cree que la nube de Oort se extiende de unas 2.000 o 5.000 unidades astronómicas hasta 100.000 unidades astronómicas del Sol. Aunque algunas fuentes sitúan su límite externo entre 100.000 y 200.000 unidades. Es decir, en cuanto a la distancia mínima hay una oscilación, porque esto también depende de los estudios y de los distintos actores. Es por eso que podría estar entre los 2.000 hasta los 5.000 unidades astronómicas la parte más interna. La nube de Oort se puede dividir en 2 regiones. La nube de Oort interior, que es de los 2.000 a los 20.000 unidades astronómicas, que tiene forma toroidal. La nube interior también se conoce como nube de Hills, en honor al astrónomo que propuso su existencia en 1981. Y la nube de Oort exterior, que va de los 20.000 a los 50.000 unidades astronómicas y que tiene forma esférica. La nube exterior se encuentra muy poco ligada al Sol, es decir, que allí los cuerpos son muy poco afectados por la gravedad solar, y es la fuente de la mayor parte de los cometas de muy largo periodo. Los modelos predicen que la nube interior debía poseer decenas o cientos de veces más objetos que la nube exterior. Pero parece ser que la nube de Hills, esta nube interior, dentro de la nube de Oort, es la que reabastece de cometas a la nube exterior, y a medida que se va obviamente agotando. Y explicaría así la existencia de la nube de Oort tras miles de millones de años. Así que hay un proceso de migración que viajan desde la
región de la nube de Hill, que es la parte interior de la nube de Oort, de los 2000 a 20.000 unidades astronómicas, estarían moviéndose hacia la zona más exterior, que va de los 20.000 a los 50.000 unidades, alimentando así la nube de Oort exterior. Y aquí tenemos, para ir finalizando, cómo se vería todo este conjunto. En la parte superior vemos exclusivamente lo que es la parte interna del sistema solar, es decir, de Neptuno hacia adentro, en la parte superior, y de allí toda esa región punteada, densamente punteada, de puntos, que corresponden al cinturón de Kuiper y de las órbitas de los planetas exteriores, hoy conocidos como planetas enanos. Todo este conjunto, este gráfico superior, estaría incluido en el gráfico inferior, nos lleva una flecha color celeste, a una pequeña elipse que está allí adentro. Esa sería la ubicación de todo el conjunto del cinturón de Kuiper. A continuación, hacia ambos costados, hay una región que se lo denomina disco disperso y que tiene un grado de inclinación diferente al plano general del sistema solar y incluyendo al cinturón de Kuiper. Por lo tanto, esta región es aplastada, achatada, levemente un poco más inclinada, y que es una región intermedia, por encima y por debajo la densidad poblacional es bastante baja, para que finalmente en la distancia se conecte con esta estructura esférica que representaría un poco, desde el punto de vista teórico, lo que es la nube de Oort. Y donde por una cuestión teórica simplemente decimos que contiene millones de cometas. No hay forma de probarlo, pero bueno, son los modelos matemáticos y partiendo de fundamentos astrofísicos. Así que aquí hemos tenido un poco un recorrido en cuanto al origen, al tipo de órbitas, las regiones donde están presentes y donde parten los cometas, y desde ya que los procesos y motivos por el cual viajan hacia el interior del sistema solar, por lo tanto nos visitan, es debido a cuestiones de perturbaciones dentro de cada una de esas regiones, y que también están tan alejadas del Sol que digamos, básicamente no son atraídos en los cometas de Oort, no son atraídos gravitacionalmente por el Sol. Es decir, puede empezar desde estrellas relativamente cercanas o que estén pasando o que hayan pasado en el pasado cerca de la nube de Oort, que han generado perturbaciones y perturbaciones entre los cuerpos existentes que finalmente y azarosamente viajan hacia las regiones interiores del sistema solar, como también podrían viajar hacia afuera de la nube de Oort. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.